Bienvenido a Crímenes y Curiosidades. Aquí, cada caso es real, cada dato inquietante. Y cada historia paranormal es más oscura de lo que imaginas. Hoy les vamos a contar la historia de un hombre que cometió actos atroces, los cuales inspiraron la creación de varios villanos en el cine, como Norman Bates en Psicosis, Lea Terface en La Masacre de Texas, y Hannibal Lecter y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Este hombre es conocido como el Carnicero de Plainfield. Su nombre era Edward Theodore Gain, hijo de George Philip Gain y Augusta Wilhelmine Lork. Se casaron el 4 de diciembre de 1899. El 17 de enero de 1902 tuvieron a su primer hijo, Henry, y el 27 de agosto de 1906 nació su segundo hijo, Edward Theodore Gain, en Wisconsin. Su madre era una mujer extremadamente religiosa, estricta y autoritaria. Siempre predicaba a sus hijos sobre la inmoralidad del mundo, los peligros del alcohol, y les inculcaba su creencia de que todas las mujeres eran promiscuas e instrumentos del diablo. Frecuentemente les leía versículos de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento y del Apocalipsis. Por otra parte, su padre George trabajaba como carpintero y curtidor. También se convirtió en dueño de una tienda de comestibles con ayuda de sus cuñados. Sin embargo, al poco tiempo Augusta le quitó el título de dueño para quedarse ella a cargo, dejando a George únicamente como empacador. Después de un tiempo, vendieron la tienda. Con ese dinero y los ahorros que tenían, en 1914 compraron una granja. Esta propiedad se ubicaba a 6 millas del pueblo de Plainfield, y los vecinos más cercanos estaban a más de 1 kilómetro de distancia. La granja se convirtió en su vivienda, donde Augusta se encargaría de criar a sus hijos y mantenerlos alejados de las influencias externas y, especialmente, de las mujeres. La única razón por la que les permitían salir era para asistir a la escuela. Ed era muy tímido y no tenía amigos, ya que su madre lo reprendía y castigaba cada vez que hablaba de alguien que había conocido en la escuela. Le decía que eran una mala influencia y que no debía hablarles. Ed obedecía por completo a su madre. Mientras no estaban en la escuela, pasaban el tiempo trabajando en la granja. Augusta y George tenían una regla en la granja: Henry y Ed tenían prohibido entrar al matadero. Sin embargo, un día, cuando Ed tenía aproximadamente 7 años, se escabulló y entró. Lo primero que vio fue el cuerpo de un cerdo, que estaba colgado boca abajo. Después observó cómo Augusta lo cortaba con un afilado cuchillo. Una vez hecho esto, ella le sacó las tripas y las arrojó a una cubeta de metal mientras que George detenía al cerdo. Los dos estaban cubiertos de sangre. Al presenciar cómo sus padres sacrificaban al animal, sintió una reacción física que lo marcaría para siempre. No sabía qué le estaba pasando y se sintió muy confundido por lo que había visto y por lo que había experimentado. Augusta se dio cuenta de que Ed los había visto, pero, sin embargo, no lo reprendió. Ed no tenía muy buenas calificaciones en la escuela, pero había algo en lo que realmente destacaba: leer. Le fascinaban los libros sobre crímenes reales. Podía pasar horas leyendo, completamente absorto. No tenía amigos. Su aspecto y su forma de ser no ayudaban mucho. Ed tenía una protuberancia en el párpado izquierdo, lo que le daba una mirada caída y apagada. A menudo se reía solo, sin motivo aparente, y decía cosas sin mucho sentido. En su casa, la situación tampoco era fácil. Sus padres discutían casi todos los días. George, su padre, solía estar borracho y, en medio de los gritos, terminaba golpeando a su esposa y amenazándola con abandonarlos. Por su parte, Augusta, la madre, le gritaba que era un fracasado, un borracho, incapaz de cumplir con sus deberes como esposo. En varias ocasiones, Augusta se ponía a rezar, pidiéndole a Dios la muerte de su marido. Todo esto, frente a Ed y su hermano Henry. Cuando George murió en 1940, las cosas no mejoraron. La dinámica en la casa siguió igual. Los hermanos se encargaban de la granja, mientras Augusta continuaba siendo la figura dominante. Al ver que sus hijos ya eran adolescentes, intentó controlarlos todavía más. Con Ed no tenía problema, porque él siempre obedecía. De hecho, tenían una relación muy cercana, demasiado cercana, según algunos.
con Henry era distinto. Él cuestionaba la autoridad de su madre. La veía como una mujer fría, manipuladora, y esa extraña conexión entre Ed y Augusta le preocupaba bastante. Aunque los hermanos solían llevarse bien, todo cambiaba cuando hablaban de su madre. Henry quería alejarse de ella, empezar una vida independiente. Pero cada vez que hablaba de eso con Ed, las cosas no terminaban bien. Y fue justamente después de una de esas conversaciones que ocurrió lo impensable. Muchos creen que en una de esas pláticas, Ed pudo haberle quitado la vida a su propio hermano, Henry. No está confirmado oficialmente. Pero la muerte de Henry fue, cuanto menos, extraña. Ocurrió el 16 de mayo de 1944. Tenía 43 años. Ese día, Ed y su hermano estaban tratando de apagar un incendio de maleza cerca de su propiedad. Según Ed, todo se salió de control. El fuego creció rápidamente y ambos corrieron, pero en medio del caos, se separaron. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Ed dijo que no pudo encontrar a su hermano. Entonces fue a reportarlo como desaparecido. Pero aquí es donde todo se vuelve sospechoso. Cuando la policía llegó, Ed les explicó lo ocurrido y los llevó directamente al cuerpo de Henry. Eso encendió las alarmas. Los oficiales le preguntaron cómo sabía dónde estaba. Ed simplemente respondió: "Es curioso cómo funcionan las cosas". Las sospechas crecieron aún más cuando descubrieron que el cuerpo de Henry no tenía quemaduras, pero sí presentaba moretones en la cabeza. A pesar de eso, y sin testigos que lo inculparan, no pudieron detener a Ed. El forense, tras examinar el cadáver, concluyó que la causa de muerte fue asfixia. Después de perder a su padre, y luego a su hermano, Ed se quedó completamente solo con su madre, Augusta. Pero poco después, Augusta sufrió un derrame cerebral. Estuvo meses postrada en cama, y Ed la cuidó todo ese tiempo. Le obedecía en todo. Hacía cada una de las tareas que ella le ordenaba en la granja. Aunque logró recuperarse parcialmente, su salud no duró mucho. El 29 de diciembre de 1945, Augusta falleció. Y fue entonces que todo cambió. Ed tenía 39 años. Había visto morir a su padre, a su hermano, y ahora, a su madre. A su única figura de autoridad. Su todo. Y fue esa última pérdida, la de Augusta, la que desencadenó el oscuro camino que estaba por venir. Porque ya no había nadie que lo controlara. Nadie que lo castigara. Nadie que le dijera qué hacer. Por lo menos, no físicamente. Tras la muerte de su madre, Augusta, Ed quedó completamente devastado. Ella había sido su figura de autoridad y también su peor influencia. Con el tiempo, intentó hacer algo que Augusta siempre le prohibió: hablar con la gente del pueblo. Pero no le resultó fácil. En su cabeza seguía escuchando su voz, esos regaños, esa culpa constante. La gente lo veía como un hombre raro, solitario. Ed pasaba gran parte de sus días visitando la tumba de su madre. Se quedaba ahí, por horas, hablándole como si ella aún estuviera viva. La extrañaba tanto, que deseaba que regresara. En su soledad, empezó a leer revistas de crímenes reales. Le fascinaban las historias sobre caníbales, asesinos y ladrones de cuerpos. Pero una historia en particular lo obsesionó, la de Ilse Koch, la esposa del coronel nazi Karl Koch. Ilse era conocida como la bruja de Buchenwald. Una mujer cruel, autoritaria. Usaba la piel de sus víctimas para fabricar guantes, cubiertas de libros, e incluso pantallas de lámparas. Ed se sentía extrañamente fascinado por ella. Tal vez porque, al igual que su madre, era una mujer alemana, dominante y severa. Esa mezcla de miedo y admiración se convirtió en algo más oscuro. Le encantaban las historias sobre cazadores de cabezas y las descripciones de cómo reducían cráneos humanos. Quizás, esas lecturas fueron el combustible que encendió algo dentro de él. Algo que muy pronto lo llevaría a cruzar una línea sin retorno. Ed solía visitar una pequeña taberna del pueblo, donde conocía a la dueña, Mary Hogan, una mujer corpulenta, de carácter fuerte, con supuestos lazos con la mafia de Chicago.
y un acento alemán que, curiosamente, le recordaba a su madre. Una noche, Mary se quedó sola en el bar con Ed. Y fue entonces cuando todo cambió. Ed sacó su arma. Le disparó en la cabeza. Y se llevó su cuerpo. Mary Hogan se convirtió en su primera víctima confirmada. Lo más inquietante fue lo que vino después. Nadie sospechaba de él. De hecho, Ed hacía bromas sobre su desaparición. Decía cosas como: "La tengo en mi cocina". Y todos reían, creyendo que era solo un chiste. Pero no lo era. 3 años más tarde, el horror regresó al pueblo. La dueña de la ferretería, Bernice Wardens, desapareció sin dejar rastro. Ella también le recordaba a su madre, y tal vez, por eso, Ed la eligió. Su hijo, Frank, llegó al negocio esa mañana y notó algo extraño. La tienda estaba vacía. Su madre no estaba. Y tampoco la caja registradora. En el suelo, un charco de sangre. Y sobre el mostrador, un recibo de venta de anticongelante. A nombre de Ed Gein. Frank avisó de inmediato a la policía. Nadie podía imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Cuando los agentes encontraron a Ed y le pidieron que los acompañara, él no se resistió. Solo dijo, con una calma escalofriante: "Alguien me incriminó". Uno de los oficiales le preguntó: ¿incriminarte en qué? Ed respondió sin dudar: en la muerte de la señora Bernice. Y en ese momento, los policías entendieron. Cuando entraron, por la puerta que daba al cobertizo que estaba antes de entrar a la cocina de la casa, no se imaginaron los horrores que verían ahí. La casa era un desorden total, basura por todos lados, pero no fue solo eso lo que vieron. Encontraron un cuerpo que colgaba del techo, había sido abierto por el torso. Todos sus órganos habían sido removidos al igual que su cabeza. Inmediatamente se dieron cuenta de que era Bernice Wardens, pero no fue lo único que encontraron. Al estar revisando la casa, encontraron platos hechos de la parte de arriba de cráneos, también había sillas forradas de piel humana, un cinturón hecho de pezones, una lámpara y la pantalla de esta estaba hecha de caras humanas. En una caja de zapatos, encontraron 9 vulvas, un chaleco hecho también de piel humana, unos leggings hechos con piel de pierna humana, entre otras cosas hechas con piel humana. Los policías no solo descubrieron aquellas creaciones espeluznantes. La obsesión de Ed por su madre era tan profunda, que mantenía cerrada la habitación que alguna vez le perteneció a ella. Todo estaba intacto, exactamente como cuando Augusta aún vivía. Cuando Ed fue interrogado, comenzó a revelar detalles que nadie estaba preparado para escuchar. Dio a entender que usaba los leggings y el chaleco. Que se los ponía como si fueran un traje especial. En su mente, al hacerlo, sentía que podía estar más cerca de su madre. Dijo que entre 1947 y 1952 había realizado hasta 40 visitas nocturnas a 3 cementerios del pueblo. Su objetivo, desenterrar los cuerpos recién sepultados. Según contó, lo hacía mientras se encontraba en un estado de aturdimiento, como si no tuviera control sobre sí mismo. Decía que apenas recordaba lo que había hecho. Pero los cuerpos y las pruebas decían lo contrario. Una vez en su casa, curtía la piel de los cadáveres para confeccionar los objetos que más tarde la policía encontraría: máscaras, muebles y ropa hechos con piel humana. Ed aseguró haber robado 9 tumbas. Los policías dudaban, así que él les dio nombres concretos. 3 de ellos fueron verificados. Cuando los investigadores abrieron las tumbas, se quedaron helados. Las tapas de los ataúdes estaban rotas. Sin los cuerpos, o casi desaparecidos. En una de ellas incluso hallaron la palanca que Ed usaba para abrir las tumbas. Durante el interrogatorio, Ed también aclaró algo perturbador. Dijo que nunca tuvo relaciones sexuales con los cuerpos. Porque olían muy mal. Confesó además haberle disparado a Mary Hogan, desaparecida desde 1954. Su cuero cabelludo fue encontrado más tarde, dentro de la casa de Ed. Aunque las autoridades lo consideraron sospechoso de varios casos sin resolver en Wisconsin, una prueba con detector de mentiras lo exoneró.
Los psiquiatras que lo estudiaron llegaron a una conclusión escalofriante. Toda su violencia estaba dirigida a mujeres que se parecían a su madre. Ed Gein no solo había asesinado. Había construido un mundo entero, hecho de carne y locura. Tras ser arrestado, Arden fue sometido a un examen psicológico. Los especialistas concluyeron que, aunque estaba mentalmente apto para enfrentar un juicio, sufría de graves problemas mentales. El 17 de noviembre de 1957, fue declarado no culpable por razones de demencia. Aún así, fue condenado a cadena perpetua, pero no en una prisión común, sino en un hospital psiquiátrico. Poco después, la infame Casa del Horror fue consumida por las llamas. Se cree que el incendio fue provocado, aunque jamás se abrió una investigación. El viejo Ford Sedan de 1949, propiedad de Gein, fue adquirido por el dueño de un carnaval. Este lo convirtió en una macabra atracción, cobrando a quienes quisieran subir o tomarse una foto junto al coche del asesino. Finalmente, el 27 de junio de 1984, a los 77 años de edad, Arden murió de cáncer de pulmón en el Hospital Psiquiátrico de Mendota, en Madison, Wisconsin. Así terminaba la vida del hombre que inspiró algunas de las historias de terror más perturbadoras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y comparte con otros curiosos como tú, para que esta comunidad siga creciendo. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante y a llegar a más mentes inquietas. Déjanos tus comentarios, ideas o temas que te gustaría escuchar en próximos episodios. Y recuerda, la curiosidad no tiene límites. Nos escuchamos en el próximo episodio.